Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en teoría política por la Universidad de Essex, allá en la Gran Bretaña, maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue director de Seguridad Privada y asesor del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Fungió como director general de investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y asesor del titular de la Comisión Nacional de Seguridad. Ocupó el cargo de vocero federal del nuevo sistema de justicia penal en Morelos y comisionado ciudadano de transparencia en el Instituto de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Fue profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es colaborador de diversos medios de comunicación, entre los que se encuentran 24 Horas El Heraldo, El Gráfico, entre otros. Salvador Guerrero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tomas posesión, eres parte ya de este Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México. Funciones de este Consejo. Básicamente las funciones del Consejo son articular participación ciudadana, promover la cultura cívica, asegurarse también de que la adecuada aplicación de los planes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, actualmente así llamada, se cumplan, que también se colabore desde lo ciudadano con la Procuración de Justicia y con el tema de reinserción social. Yo diría que esos son los grandes 5 ejes, aunque hay 25 temas programáticos. El Consejo Ciudadano se concentra en eso. Hay afortunadamente ya una primera ley de seguridad ciudadana que convierte el Consejo Ciudadano en un mecanismo de consulta obligada del gobierno de la ciudad y colabora junto con la mayoría de sus integrantes. Somos 25 consejeros universitarios, la mayoría de ellos son empresarios, presidentes de cúpula en particular. Está representada la comunidad libanesa, la comunidad judía en el Consejo y también los pequeños empresarios que quieren asistir y a través de mí son invitados con mucha frecuencia a las sesiones del Consejo. Básicamente un puente de gobierno y sociedad. ¿Cuál es la demanda fundamental? Sabemos muy bien que los temas de seguridad son muy complejos, que van desde, por supuesto, el tema de asaltos, secuestros, extorsiones. Algo que te escuché en algún momento decir, se ha descuidado enormemente en los últimos tiempos y esto ha generado una especie de percepción y realidad que tiene a la población de la Ciudad de México otra vez en esos niveles de incredulidad con respecto a la posibilidad de recuperar o de tener espacios de seguridad que se creía habían existido, podían existir. Bueno, existió una positiva percepción de seguridad, yo diría en 2005, 2006, 2011, 2012. Hay un deterioro a partir de medianos, fines del 2014 que se va agudizando hasta el 2018, de manera tal que al terminar el 2018, prácticamente todos los 21 delitos que constituyen esa canasta de delitos de alto impacto muestran un deterioro muy, muy considerable. Y después pues nos dimos cuenta, y algunos ya sabíamos desde antes a través de información de la Subsecretaría de Inteligencia e Información Policial, por ejemplo, o de otras fuentes, así como de lo que dijo en su momento la licenciada y próxima, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, a partir de este 10 de enero, que se maquillaban las cifras, se maquillaban los datos. Entonces, al descuido en términos de liderazgo, al abandono programático, a la falta de cumplimiento de los compromisos con la ley y también con la organización y el respeto del presupuesto, pues se agrega esta dimensión de cambio de régimen. El cambio de régimen, el que ocurre a partir de la elección del 2018 y en este primer año en que nosotros tenemos un año, un mes como presidentes del Consejo, tengo un año, un mes ahí, vimos que todo esto se reúne y encontramos algo que te debe ser muy familiar, Ezra, que es de nuevo la oportunidad de diferenciar lo que ocurre en la realidad, lo que ocurre en los datos, que es una representación de la realidad, y lo que ocurre en la percepción. Entonces, ya desde ahí podemos entrar en un asunto, una discusión larga de metodológica, pero básicamente ha mejorado en algunos aspectos el tema de algunos de los delitos. Cerrando noviembre, diciembre, tendríamos entre 11 y 13 delitos de los 21 que tienen una cierta disminución. Particularmente destacado es robo de vehículo con o sin violencia, donde hay poca cifra negra. Y en el caso de homicidio doloso, había 6 homicidios dolosos a fines de noviembre, y en este momento promedio diario en la Ciudad de México debe ser 4.5. Entonces hay una disminución relativa en esos dos. ¿Qué es lo que se hizo
esto es importante, ¿qué se hizo diferente que puede explicar este proceso virtuoso, llamémoslo así? Este inicial proceso virtuoso yo creo que está explicado por el inicio de una estrategia que incorpora así el fortalecimiento de policía de investigación, de la inteligencia con que actúa la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, del endurecimiento de las penas, del fortalecimiento en la cobertura del territorio en los 847 cuadrantes. Me parece también que es muy importante el endurecimiento de las penas a nivel federal y a nivel local. La modificación del artículo 19 constitucional endurece algunas penas. Por ejemplo, se hace delito grave robo a casa habitación, que había crecido muy considerablemente entre 2015 y 2018 y había hecho víctimas a algunas colonias de clase media estable que parecían impermeables a ciertos delitos en la alcaldía Benito Juárez, que por cierto también mejoró su rendimiento de seguridad en el 2019. En ese delito en particular. Entonces yo diría que esos 4 factores que estoy mencionando, más uno muy importante, que es la colaboración interinstitucional y la cooperación que había o debería de haber normalmente entre la Procuraduría y la Policía. Tú sabes que en los últimos 30 años, o al menos eso a mí me consta en varias épocas de la vida reciente del país y de la Ciudad de México, que el jefe de la policía y el procurador no siempre tenían la mejor relación, o los cambios entre uno y otro prácticamente se alternaban con una frecuencia mayor a la deseable. Entonces, ese elemento de colaboración, junto con la inteligencia, fortalecimiento de la presencia policial en calle y endurecimiento de penas, favorecen eso. Y uno más, con eso concluyo esta larguísima respuesta, que es el asunto de que por primera vez, y esto no es de ninguna manera dato menor, coinciden en el mismo equipo político quien gobierna la ciudad, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, y el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que esa coincidencia y esa cercanía también favorece la posibilidad de construir una estrategia duradera de seguridad que rescate, que recupere tanto la realidad, los datos y la percepción. Estamos platicando con Salvador Guerrero aquí en Línea Directa. Salvador Guerrero, ¿qué es lo que finalmente le permite a la policía como tal o a los aparatos de seguridad dentro de la capital empezar a funcionar junto con la ciudadanía? Y te lo pregunto básicamente por el hecho de que se habla mucho de la necesidad de establecer esto de policías de cercanía. Esto que en su época, hace muchos años, fue el tema del gendarme, de la persona que está cercana y que a partir de ello existe una relación que le permite al ciudadano identificar, comunicarse y no tener el terror de que decían es peor que venga la policía a que vengan los ladrones. Bueno, ahí la clave es desmontar cualquier noción de corrupción que pueda asociarse a la policía. También pasa por dignificar la imagen de la policía, por respetar su trabajo, porque los policías mismos sepan, entiendan y asuman que pueden estar respaldados por sus líderes y por el propio gobierno de la ciudad, de que pueden implementar el protocolo de uso legítimo de la fuerza sin tener que estar sujetos a negociaciones políticas, lo cual es muy frecuente y ha sido muy frecuente a lo largo de la historia de las grandes ciudades de América Latina, no solo de la Ciudad de México. Pero insisto, lo más importante ahí es que haya una relación cotidiana de respeto basada en la eficiencia y en la incorruptibilidad que le da la categoría que debe merecer todo cuerpo policíaco. Como bien sabes tú y lo has mencionado varias veces en tus programas, de alguna manera el policía debería ser tan respetado como debería ser el Estado, porque es la primera representación del Estado en la parte del gobierno que está en el Estado, en la calle. Y en la calle ocurre todo, en el tránsito de la escuela a la casa, de la casa al trabajo. En la seguridad que haya en el espacio público ocurre la posibilidad de que el policía, acompañando esa seguridad, reincorpore para su propio bien, dignidad de su imagen y también que sea respetado su trabajo. Así que la cercanía pasa por eso, eficiencia, incorruptibilidad, honestidad y algo que estamos haciendo en el Consejo, que es reconocer sus méritos. Ya acompañamos la entrega mensual del premio al policía. Antes no había un premio al policía mensual y por primera vez hay un premio anual al policía que ha impulsado la jefa de gobierno junto con el titular de la policía, y lo mismo está ocurriendo ya en la Procuraduría General de Justicia, porque ahora han comenzado a entregarse reconocimientos a Ministerio Público, Policía de Investigación y peritos, lo que antes no ocurría. Y también tiene que pasar por el tema de los salarios, porque como yo escuché decir alguna vez,
Hay una gran riqueza en la calle y los policías se aprovechan de ella si hay opciones para ella. Ahora, cuando se pasa al siguiente espacio, la policía puede ser modernizada, aprender al delincuente, al presunto delincuente, y viene el espacio del Ministerio Público y de los propios reclusorios, en donde parecería ser que pues, este tema de la puerta giratoria termina por, más aún con el nuevo sistema de justicia penal, no bien todavía ubicado, termina por regresarte y a veces hasta por potenciar la fuerza del delincuente. Hay una evidencia reciente, después del operativo de Tepito, por ejemplo, 27 de las personas antes de que se cumplieran las 48 horas ya estaban fuera de la cárcel, lo cual revela una gran capacidad de los abogados de esos detenidos. Y también plantea el otro tema, que en los datos generales que algunos de los empresarios y presidentes de cúpula empresarial que participan en el Consejo nos han dicho, que en los últimos, desde el inicio de la reforma de 2008 hasta el 2018, prácticamente en la Ciudad de México quedaron en libertad nuevamente 27,000 personas que habían ingresado a los reclusorios, sin que se sepa exactamente cuál es su destino y cuál es el nivel o la tasa de reincidencia social exitosa. Entonces ahí se está planteando que es un problema el nuevo sistema de justicia penal por dos razones. Primero, existe clara demostración de que este ha sido ya aprehendido por los propios delincuentes, de manera tal que ellos se defienden mejor utilizando el nuevo sistema que muchas veces lo que realmente respecto de eso realizan las víctimas. Y por otro lado, me parece que sí hay condiciones para revisar la calidad del servicio del Ministerio Público. El Consejo Ciudadano desde hace 2 meses tiene ya su línea de que es el 55, 55, 33, 55, 33, la posibilidad de quejarse respecto del Ministerio Público. Y nosotros presentamos los reportes, vamos a entregar un primer reporte a fines de este mes de lo que está ocurriendo en las 89 agencias del Ministerio Público, la total, las especiales y las desconcentradas y las otras 70, de modo tal que tengamos una idea de qué está pasando ahí. Ya la tenemos, todos sabemos que no podemos tardarnos 12 horas para atender abrir una carpeta de investigación y darle seguimiento. Entonces yo creo que pasa por ese tema la respuesta. Ahora, uno de los delitos más graves que se han venido extendiendo es el de la extorsión. Una extorsión que se dice, pues hablan por teléfono, tienen los datos de las personas, tienen la capacidad de pues generar una angustia enorme e incluso pues, movilizar a la gente para entregar sus propios recursos. Lo han hecho una y 100 veces y se dice, el problema es que actúan desde los propios reclusorios. Y uno se preguntaría primero, ¿por qué tienen celulares en los reclusorios? Si hay necesidad de meter en los reclusorios pues, interruptores de señal, uno diría, ¿por qué interruptores de señal? Si lo que no debe de haber son finalmente celulares adentro, y porque pues además si pones interruptores seguramente a la hora que te salgas los mismos que lo pusieron lo van a quitar. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esto no ha podido ser resuelto a lo largo del tiempo? Es un tema interesantísimo, a ver si puedo sintetizar los datos que ilustran el contexto. Primero, desde el 2010 al 2018 el INVIP ha estado midiendo el daño que viene por extorsión y ellos tienen la capacidad de sumar datos registrados y la experiencia real registrada, aunque no se registre ante el Ministerio Público. Y nos indican que en 2018, por ejemplo, hubo 5.7 millones de extorsiones a nivel nacional en los principales centros urbanos, que es donde más ocurre la extorsión. Primer dato. Segundo dato, el 92% de las extorsiones ocurren a través del teléfono celular, lo cual es muy importante y potencia esta idea del Consejo que actualizó hace 2 meses de una aplicación que se llama No Más Extorsiones, con la cual se inhiben 150,000 números telefónicos desde donde se ha intentado o realizado secuestro digital, amenazas, extorsión o fraude. Entonces, estos son los datos y ese es un instrumento que aprovecha que ese 92% sea intentado por teléfono celular. Otro dato importante es que el 7% de los intentos, de esos 5.7 millones, son exitosos. Es decir, en 93% de los casos hay un sentido común que rescata a las personas. De todas maneras, la cifra es inmensa, porque 7% sobre 5.7 millones, estás hablando de 7 por 5, 42, alrededor de 450,000 casos exitosos en 2018 en todo el país. Respecto de lo que ocurre con las llamadas desde los reclusorios para defraudar o extorsionar, recordemos que desde 2014 empezaron estos instrumentos supuestamente modernos y que iban a ser muy eficaces para interferir las llamadas, que por lo que se ve no han resultado.
Y también plantean una serie de cosas nuevas en los entornos delictivos. Primero, yo creo que ha disminuido muchísimo las llamadas para extorsión desde los reclusorios, porque los delincuentes compran con mucha facilidad las tarjetas SIM en cualquier lugar de cualquier ciudad del país, se van a otra y desde ahí extorsionan. Ya no requieren el asunto de los reclusorios, aunque no deja de haber, por supuesto, teléfonos de contrabando en los reclusorios y no deja de haber extorsión desde los reclusorios. ¿Por qué ocurre? Pues hay un tema de corrupción ahí, que afortunadamente, según la información que yo tengo muy cercana, está en una situación de comenzar un programa que implica precisamente desmantelar esa corrupción que está ocurriendo todavía dentro de los reclusorios, particularmente en la Ciudad de México y en el Valle de México. Entonces son algunos elementos de los cambios que está habiendo y de la dimensión gigantesca del problema, que básicamente es secuestrar la tranquilidad de una familia, de una empresa, de un grupo de maestros, de servidores públicos, de comerciantes, de empresarios, que hay que terminar con ese secuestro de esa tranquilidad para bien de la ciudad y del país, por supuesto. Estamos platicando con Salvador Guerrero aquí en Línea Directa. Salvador Guerrero, el tema, hablabas de política metropolitana y creo que es un elemento fundamental para poder entender la Ciudad de México. Esta idea de la colindancia de la Ciudad de México con distintos estados, fundamentalmente Estado de México, Hidalgo como tal, trae consigo una situación muy complicada desde hace muchísimo tiempo, y cada vez que uno platica con autoridades de estas entidades hablan de sí, de la existencia de una colaboración, pero sabemos muy bien que este juego de cruzar de una calle a otra, de una policía a otra, es un perfecto esquema de impunidad para una buena cantidad de delincuentes, porque no existe todavía este elemento de coordinación ni de capacidad, incluso política, para resolver los problemas. ¿Cómo entrarle a este tema? Yo creo que todos tenemos que compartir una misma narrativa, que es el de que primero la seguridad es un valor universal y que tampoco en consecuencia es posible ignorar que debe ser una seguridad sin territorio, sin frontera. Debería haber una capacidad no solo de una visión metropolitana, sino una visión nacional que supone asegurarse de que no haya impunidad atravesando la calle de la Unidad del Rosario a Tlalnepantla, donde puede estar ocurriendo narcomenudeo de un lado y perseguirlo del otro. En el caso del Consejo Ciudadano, nosotros queremos acompañar esa visión y desde hace 13 meses estamos subiendo un informe que se llama DICI, que básicamente es DICI a la denuncia, que quiere decir denuncia, inteligencia, seguridad e innovación, y plantea que la recuperación de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, parte de una noción de asumir que tiene que haber en esos 18 municipios colindantes de la Ciudad de México ciertas características semejantes a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y pasa también por aceptar que ya hay un inicio de un diálogo del gobierno de la ciudad con el gobierno del Estado de México, independientemente de los partidos políticos distintos, pero que es necesario profundizarlo con acercamientos ciudadanos y con vigilancia y acompañamiento ciudadano, porque suele ocurrir que de pronto se deja solamente a las autoridades que se ocupen de los temas que nos interesan a todos, y el Consejo Ciudadano plantea que tiene que haber un acompañamiento, una vigilancia, una supervisión informada, equilibrada, de parte de la ciudadanía, acompañada también por los empresarios, de organismos de la sociedad civil, de escuelas, de universidades privadas y públicas, etc. Y el Consejo quiere ser parte de esa construcción, es decir, de aquella construcción que obliga a que la ley se cumpla independientemente de la frontera de una alcaldía, de un municipio o de un estado a otro. Así que acompañamos esa visión, por supuesto. Ahora, cuando uno habla de la necesidad de la participación ciudadana en temas de seguridad, muchas veces se confunde y enoja a la ciudadanía porque creen que les estás diciendo, a ver, ustedes tienen que defenderse porque las autoridades y la policía no lo pueden hacer. Eso, por supuesto, molesta, pero también es cierto que sin que la ciudadanía aporte y se comprometa a manejarse con una cierta cultura de la seguridad, te impide a ti como autoridad poder actuar. ¿Cómo hacer compatible? Es muy interesante porque ahí que estamos hablando de un tipo de ciudadano mexicano que reconoce que él es el actor, el sujeto central frente al Estado. El Estado es la constitución de esa voluntad individual que se hace colectiva
a través de un empoderamiento que tiene el ciudadano. El ciudadano tiene que ser capaz de reivindicar a través de la denuncia que el Consejo Ciudadano promueve en su línea de seguridad y en estrecha relación con la Procuraduría, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el Gobierno de la Ciudad, en particular con la Secretaría de Gobierno también, con autoridades locales y federales. Tiene que promoverse ese empoderamiento. Si es antipático para algunos segmentos que se le diga tienes que contribuir a tu propia defensa, porque entonces ese segmento dice no, pero es que el Estado es el que se tiene que encargar. Y sí, la ley lo indica, pero hay evidencia internacional. Me gusta mucho citar a Irving Waller, que ha hecho durante más de 35 años trabajo sobre el tema de recuperación de seguridad en lugares muy diversos y complejos como Bogotá y Glasgow, y él dice, tarda 5 años cuando menos después de una crisis de seguridad en recuperarla. Claro. Y eso plantea siempre la posibilidad de la denuncia, de terminar con la extorsión, de terminar con la impunidad, de terminar con el fraude, de terminar con la corrupción, la ineficiencia, los bajos salarios de los policías. Y hay un planteamiento también que involucra el espacio público. Si hay algo que está en desorden, es propicio para la inseguridad. Ya hay teorías que han desarrollado algunos y que lo hicieron comercialmente en Nueva York, por ejemplo, bajando estas mismas categorías que ya estaban circulando 30 años antes. Entonces, la seguridad pasa por la recuperación del orden. Si en una calle no hay luz, si hay desorden, no se puede conseguir la seguridad. Y en eso tiene que participar el ciudadano, desde la calle hasta la denuncia y después de la primera sesión en que se abre la carpeta de investigación, a lo cual acompaña el Consejo Ciudadano con sus abogados y también la contención con sus psicólogos, tiene que seguir una actitud vigilante del ciudadano. Ahora, en lo individual y en lo colectivo, el Consejo pues está capacitado ya ahora por ley para generar opinión sobre la política pública de seguridad. Así que sí hay que acompañar al mismo tiempo que hay que exigirle al Estado que cumpla con su obligación de proveer de seguridad. ¿Alguna evaluación rápida con respecto a lo que se espera en un determinado periodo para darle la vuelta a esta percepción negativa? Bueno, lo que esperamos de inmediato es que se fortalezca en la calle la Secretaría de Seguridad Ciudadana, siendo más eficiente y siendo mucho más honesta de lo que había logrado hasta el 2018, particularmente en el 2011 y el 12, yo diría. En la Fiscalía, que se mejore la capacidad de autoridad del servicio en peritos, la calidad del servicio del Ministerio Público también es muy importante, y desahogarse yo de las que creo han de ser ahorita unas 14,000 carpetas de investigación que tienen órdenes de aprehensión que seguramente no se han cumplido y a las cuales se agregan nuevas carpetas de investigación. Así que lo que se pueda del rezago superar y lo que se pueda de cumplir ya de inmediato con los temas cercanos y próximos, yo creo que ayuda muchísimo, y que se mantenga el liderazgo y estas reuniones cotidianas que se hacen para seguir la seguridad, yo creo que poco a poco se van a ir convirtiendo en un instrumento potente de coordinación que también con los empresarios es indispensable mantener. Yo creo que esos son algunos de los elementos indispensables. Y para, digamos, dentro de un año hablar directamente de algo significativamente mejor. Significativamente mejor sería que logramos en diciembre que tuvieras un promedio de 3 delitos diarios, homicidios dolosos, por ejemplo, que tuvieras una mayor capacidad de detener los robos, los 4 tipos de robos de transeúnte, de comercio, de vehículo comercial y peatón, por ejemplo. Con eso ya estarías avanzando muchísimo y creando condiciones para el tercer año para una verdadera recuperación de percepción, datos y realidad de seguridad. Salvador Guerrero, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Fue Salvador Guerrero, aquí en Línea Directa.